de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos, sigue escribiendo Juan, habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, o sea, las multitudes, ¿verdad?, que estaban con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero está en medio del trono. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Juan, en su visión, ve gente diferente. ¿Cómo Juan sabía que eran de diferentes pueblos, naciones, tribus y lenguas? Eran diferentes, se veían diferentes, tenían costumbres diferentes, tenían diferentes maneras de hablar. Y Juan vio eso, pero él ve que ellos tenían algo en común. Ellos habían lavado sus vestiduras y tenían vestiduras que habían emblanquecido en la sangre del Cordero. A ellos no los unía la nacionalidad, ni la tribu a la que pertenecían, ni su lengua, sino que ellos tenían vestiduras blancas que habían sido emblanquecidas en la sangre del Cordero, y dice que por eso están delante del trono de Dios y con el Cordero. A pesar de que todos los que están ahí se veían y eran diferentes, ellos claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado al trono, en el trono y al Cordero. Ninguno de los que estarán delante del trono de Dios sirviendo en el templo día y noche habrán alcanzado esa posición, habrán alcanzado ese lugar por sus obras. Ellos saben que la salvación es del Señor. Ninguno de los que estaba ahí dijo: esto me lo gané yo. Estas vestiduras blancas las limpié a punta de detergente, con buena diligencia. Yo me levanté temprano a limpiar mis vestiduras. No, todos ellos decían: las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. La salvación es de nuestro Dios. Todos y cada uno de los que han sido salvados y serán salvados hasta que Cristo vuelva, han sido salvados única y exclusivamente por la obra de Cristo. Romanos 5:1 dice el apóstol Pablo a la iglesia, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hemos sido justificados por la fe, eso nos da paz con Dios por medio de Cristo. Pare de contar. Y sigue diciendo Pablo en la misma carta a los Romanos en el verso 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, de Jesús. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿De quién es el mérito de nuestra salvación, de estar en paz con Dios, de nuestra reconciliación con Dios? De Cristo. Entonces, si nuestras obras no nos justifican delante de Dios, porque es por la fe, es por gracia, por medio de Cristo, y hemos sido librados de la ira de Dios por medio de la fe en la obra de Cristo,
entonces cada cristiano que está aquí puede decir, yo soy libre. He sido librado de la condenación, he sido librado de la ira, no estoy sujeto a la esclavitud de mis obras, he sido liberado y soy verdaderamente libre. Jesús le dijo a los fariseos, bueno, a judíos que habían creído en él, judíos. Un judío, como lo hemos visto en los sermones de Romanos, tenía un orgullo, ¿no? Un orgullo de ser el pueblo de Dios, los hijos de Abraham, el pueblo escogido por Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra. Algunos judíos que habían creído en Jesús, Jesús les dice, eso está en Juan, les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham. ¿Qué pasa? Como en los memes, ¿no? Tú no sabes quién soy yo. Somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. De esta libertad es de la que nosotros estamos hablando cuando decimos que en la obra de Jesús hay verdadera libertad. Por sus méritos hay libertad. Porque si Jesús no hubiera hecho lo que hizo, que fue hacerse hombre, vivir una vida perfecta, ofrecerla en sacrificio al Padre, y si Él nos hubiera levantado de los muertos, nosotros no podríamos decir lo que Él está diciendo aquí, que somos libres. Pero Él dice, si ustedes permanecen en mí, conocerán la verdad y esta verdad los hará libres. No porque estés, bueno, ya la esclavitud aquí técnicamente no es permitida, no se puede, ¿no? En este país no está la esclavitud técnicamente, legalmente. La mayoría de nosotros no tenemos un dueño legal, en el sentido como antes, ¿no? Que yo era dueño de una persona. Pero el pecado, según lo que Jesús enseña, si tú cometes pecado, entonces Él es tu dueño, tú eres esclavo del pecado. Entonces Jesús dice que si lo conocemos a Él, conoceremos la verdad, seremos sus discípulos y Él nos va a liberar del pecado. Ahora, si Jesús nos hace libres, entonces nada de lo que hagamos o dejemos de hacer, si Él ya ganó para nosotros nuestra salvación, como lo hemos venido diciendo, si Él ya hizo lo que Él tenía que hacer para que todo aquel que cree en Él sea salvado, y nada de lo que tú hiciste te dio la salvación, ni nada de lo que tú hagas te la hará perder, entonces la pregunta es, ¿para qué sirven nuestras obras? ¿Será que no son importantes? ¿Será que la manera en cómo vivimos no importa si ya al final ni suma ni resta? Si yo hago una cosa o hago la otra, si ya he sido salvado, eso nadie lo va a cambiar, porque es la obra de Cristo que fue perfecta la que garantiza mi salvación, la que me ha justificado, la que me ha liberado. Nada de lo que nosotros hacemos, eso es una verdad, nos va a hacer ganar ni a hacer perder nuestra salvación si tú has creído en Cristo, eso es verdad. Si tú has creído en Cristo, técnicamente tu salvación está asegurada siempre y cuando eso sea verdad. Eso sea verdad, no sea simplemente un decir como lo hemos estado viendo en Romanos. Sin embargo, pasa algo. Nosotros, por naturaleza, así hayamos creído en Cristo, ponemos mucho de nuestra esperanza y de nuestra fe en nuestras obras. Nosotros queremos ganarnos las cosas por nuestra cuenta, inclusive después de haber creído en Cristo. Nosotros
pecamos y queremos hacer algo para compensar. En vez de simplemente en ese momento lo que necesitas es ir al Señor, arrepentirte y es suficiente en ese momento. Quizás un verdadero arrepentimiento te lleve a actuar de una manera diferente, pero lo que primero pensamos no es ir a pedir perdón, sino qué hago ahora para arreglar esto que hice mal. Nosotros ponemos mucha de nuestra confianza, nuestra identidad en lo que hacemos. Ese es un lado de la moneda en el cristianismo, pero hay otro lado de la moneda donde dice, bueno, ya a mí me salvaron, no importa lo que yo haga, eso no tiene ninguna implicación, yo no voy a perder mi salvación, yo puedo vivir como quiera. ¿Quiere decir entonces que las obras importan o no importan? La realidad es que la Biblia nos muestra que las obras sí importan, y importan mucho, porque aquel que ha creído no es salvado por sus obras, está claro, lo acabamos de leer, pero sus obras son evidencia de que ha sido salvado, o sea que las obras importan. ¿Se entiende? La Escritura llama a los que han sido redimidos por Cristo a vivir de una manera que sea digna del Evangelio. Y el mismo Jesús lo enseñó en Mateo 5, en el Sermón del Monte, él dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Las acciones importan? ¿Las obras importan? Sí. El asunto es que los creyentes en Cristo, la comunidad del nuevo pacto, hoy nosotros no tenemos una lista de reglas de cómo hacer las cosas. No tenemos. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú no encuentras una lista detallada como si lo tenía el pueblo judío con el antiguo pacto. Ellos decían, los hombres no se pueden cortar el cabello de esta manera. La ropa debe ser de esta manera. Deben hacer ciertas cosas. La forma de manejar su cultivo es de esta manera. La forma de manejar la cría del ganado es de esta manera. Si usted le pasa esto, usted le resuélvalo así. Ese detalle que tenía el pueblo judío en el antiguo pacto, nosotros hoy no lo tenemos. ¿Cierto que sí? Nosotros no encontramos aquí cómo manejar las redes sociales, por ejemplo, de manera detallada. Nosotros no tenemos aquí como una lista, mira, el cabello debe estar recortado así, así, sin rayitas, un ejemplo. Debería haberla, pero no. La falda debe tener tantos centímetros de largo, en el caso de las damas. No debes suscribirte a tal y cual canal de YouTube. No instalarás TikTok en tu teléfono. Ojalá estuviera eso, Señor. No tenemos esa lista de requisitos para estar en santidad. El pueblo de Dios, del antiguo pacto, vivir en santidad significaba cumplir la ley. Punto por punto. El Señor le dice, sean santos como yo soy santo, cumplan la ley. Si ellos cumplían la ley, estaban en santidad. Si no, pecaban, tenían un sistema de sacrificios para que su pecado fuera perdonado y así seguía el ciclo. Me esforzaba por cumplir la ley, pecaba, me acogía al sistema de sacrificios para ser perdonado y volvía. Esa era la tarea del pueblo. Pero hoy nosotros no tenemos esa lista tan detallada. Sería más fácil si la tuviéramos en algunos aspectos, ¿verdad? Pero esa no fue la intención del nuevo pacto. La ley, cuando le fue dada a este pueblo, luego de haberlos sacado de Egipto, si ustedes notan esto, esa ley le fue dada después de haberlos liberado. ¿Cierto? Ellos eran esclavos 400 años, habían sido esclavos en Egipto. El Señor los saca de Egipto, los libera de la esclavitud, los lleva a otro lugar y les da una ley. En el nuevo pacto es exactamente lo mismo, pero en proporciones mucho más grandes. Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos pone ahora
en lugares celestiales y nos da una ley mucho más amplia, mucho más alta, mucho más universal, que no está limitada a un solo tipo de personas en un contexto particular, en un lugar particular como era el pueblo de Israel, sino que cualquier persona de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y nación puede vivir bajo la ley de Cristo y verse diferente. La liberación obtenida por Dios a favor de su pueblo en aquel entonces era el fundamento para vivir bajo su ley. ¿Cómo empieza Éxodo 20, que es cuando el Señor empieza a entregar la ley? Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí empieza. ¿Y qué le dice? No tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento. El fundamento de establecerle una ley para este pueblo era que Él los había liberado de la esclavitud en Egipto. El fundamento de la ley de Cristo es el fundamento de que Él nos ha liberado del poder del pecado. Entonces, Jesús, en el nuevo pacto, ha establecido una nueva ley. Es un nuevo pacto, es un nuevo pacto. Tiene un alcance mayor, eterno, universal para todos los que hacen parte de la comunidad del nuevo pacto en la que mora el Espíritu de Dios. Jesús cumplió perfectamente la ley del antiguo pacto para poder ofrecer su vida en sacrificio y poder ahora establecer un nuevo pacto, una nueva ley. Si Cristo no hubiera hecho obsoleto el antiguo pacto, entonces no podríamos tener libertad de conciencia. Es decir, no tendríamos opciones, tendríamos que seguir una lista de reglas. ¿Se entiende? Porque la ley establecía claramente muchas cosas de la vida diaria de las personas, muchas cosas, la mayoría de cosas estaban escritas en la ley. Pero Jesús dice, y esta ley ahora quedó obsoleta y ahora hay una nueva ley. Pero esta ley es diferente, porque esta ley no tiene ese detalle. Por eso, solo hasta el Nuevo Testamento es que nosotros encontramos la idea o el tema explicado por los apóstoles sobre la libertad de conciencia. Antes no era necesario hablar del tema, no existía libertad de conciencia. ¿Qué tenías que hacer tú? Cumplir la ley tal y cual. Pero ahora no tenemos una ley así de detallada y por eso ahora tenemos esa idea en el Nuevo Testamento de la libertad de conciencia. Pero eso no quiere decir que no tengamos ley. Y eso no quiere decir que el fundamento de esa ley o de la manera en cómo aplicamos esa ley no esté basada en la obra de redención de la liberación de Jesús. Lo maravilloso de estar bajo la ley de Cristo es que un creyente bajo la ley de Cristo puede tener diferencias con otro creyente cumpliendo la ley de Cristo y ambos estar glorificando a Dios. Eso es maravilloso. Y eso es algo que nosotros hemos dejado pasar o dejado de valorar. Nosotros podemos decir que tengo un hermano a 2 cuadras de distancia que es mi hermano en Cristo, que hacemos parte de la misma comunidad y quizás tenemos en la práctica algunas diferencias de cómo vivimos nuestra fe. Y cada uno está glorificando a Dios en la manera en cómo lo hace. Y todo esto se basa en que hemos sido justificados por la fe. Es decir, su salvación, su seguridad de salvación, su eternidad no está asegurada porque Él cumpla o no una lista de reglas, sino que está asegurada por la fe en Jesús. Si Él cree en Jesús genuinamente, así se corta el cabello distinto que el mío, su salvación y la mía está asegurada. Por eso podemos tener diferencias y por eso podemos amarnos en medio de las diferencias. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia empezó a crecer, cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio fuera de Jerusalén, se generó esa confusión. El evangelio estaba siendo predicado a los gentiles, a pueblos que no eran judíos, no tenían ley, no tenían la ley. Y ahora ellos estaban siendo testigos, los que predicaban el evangelio, que se estaban convirtiendo la gente y estaban adorando al Señor.
Sin embargo, los judíos que estaban predicando el evangelio querían imponerle a los gentiles los requisitos de la ley. Ellos decían algo como, ok, está bien, cree en Jesús, pero tienes que circuncidarte, tienes que celebrar las fiestas, tienes que hacer tales y tales cosas, tienes que dejar de comer esto, tienes que dejar de comer aquello, tienes que vestirte de cierta manera. Había una mezcla, ¿no?, entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Entonces, ante la duda, los apóstoles hacen una consulta a los apóstoles. Ven acá, mira, está pasando esto, los gentiles se están convirtiendo, pero hay algunos que quieren imponerle la ley. ¿Qué les decimos? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Cómo manejamos esto? Entonces, en Hechos 15, los apóstoles que estaban liderando la iglesia en ese momento llegan a la siguiente conclusión. Hechos 15:10 voy a leer. Dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué le van a imponer un yugo que ni siquiera nosotros hemos podido llevar? Dice, creemos más bien, dice, esta es la voz de Pedro, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. De la misma manera que ellos también lo son. O sea, los judíos que cumplían la ley habían sido salvados no por las obras de la ley, sino por la gracia. Dice, ellos han sido salvados por la gracia y nosotros también. ¿Por qué le vas a imponer entonces las cosas de la ley a ellos? Y como parte de sus conclusiones, Pedro dice lo siguiente, lo cual informaron a las iglesias en una carta. Ellos, de esa consulta se generó un documento que luego tendrían la misión, Bernabé y otros más, de repartirlo a las iglesias. Y miren lo que dice. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tienen en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo les he leído en las sinagogas. O sea, ya Moisés tiene... Ya hay quien le enseñe sobre la ley de Moisés en las sinagogas. Los que quieren cumplir la ley de Moisés, ahí tienen a Moisés. Pero los que no están bajo la ley, entonces no los cargues. Vamos a darle estas cosas esenciales, dice. Y les dice que se abstengan de cosas contaminadas a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ah, pero si habían reglas entonces. Entonces la tal libertad que tú estás diciendo no es tan así, porque al final sí pusieron reglas. Mira qué interesante. ¿Qué dice? Para llegar a esa conclusión que dice, somos salvos por la gracia, como nosotros y ellos también. Pero vamos a dar aquí algunos asuntos. Aléjense de esto, esto y esto. Y parte de lo que les está diciendo la respuesta a ellos es que tenía que ver con los alimentos. Lo otro era la fornicación, pero tenía que ver con los alimentos. Absténganse de comer cosas sacrificadas a los ídolos, los estrangulados y la sangre. Entonces, ¿será que la intención de los apóstoles era decirle, tienen libertad, pero no tanta? Mire, Pablo explicó esto más adelante. Pablo dice en 1 Corintios, todo es lícito, pero no todo me conviene, no todo es de provecho en NBLA. Todo es lícito, pero no todo edifica. Libertad. Todo es lícito, yo puedo hacer de todo, pero no todo edifica, no todo es de provecho. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y se va a referir a la comida. Coman todo lo que se vende en la carnicería, todo, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que les pongan delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman. Por causa del que se lo dijo. Y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Pablo está volviendo a decir lo mismo argumento. Come de todo, pero espérate.
Si te dicen, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, no lo comas. Por motivos de conciencia y por causa de aquel el que te lo dijo, del que te lo dijo. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Sino la del otro. Pues, porque ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena. Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Mire la pregunta. Pablo está diciendo, puedes comer de todo lo que vende en la carnicería, cómetelo. ¿Y qué vendían en la carnicería? Cosas sacrificadas a los ídolos, lo estrangulado, lo que en la carta que mandaron los apóstoles decía ahí, o sea, absténganse de eso. Eso lo vendían en la carnicería. Y Pablo dice, coman de todo, pero si les dicen, eso fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman. No por ustedes lo pueden comer, sino por el otro, por la conciencia del otro. Porque yo tengo libertad, dice Pablo. ¿Por qué me van a censurar por lo que doy gracias? Entonces dice Pablo, entonces ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Es decir, Pablo lo que está diciendo es que tú tienes libertad de comer eso, pero tú puedes dejar de hacerlo para no ser tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Vamos a ir desenmarañando esto con calmita. ¿Sí? Pregunta, ¿puedo comer o no puedo comer? Los apóstoles dicen, hey, absténganse. Pero ellos lo estaban haciendo para cuidar las conciencias. No porque fuera prohibido comer sangre o comer esto que ellos mencionan. Porque Pablo dice, no preguntes, come sin no preguntes. Pero cuando ya tienes datos, entonces tú puedes abstenerte. ¿Saben qué es eso? Libertad. Poder decir no a lo que tú genuinamente tienes derecho de hacer es ser libre. Hay gente que dice, no, es que yo no le puedo decir que no a ese pedacito a esos chicharroncitos, o a ese pedacito de cheesecake. Entonces no eres libre. Si tú no le puedes decir que no, porque es que yo puedo comer, yo no tengo problemas de diabetes, no tengo problemas de salud, no, hice ejercicio esta mañana. Pero si tú no puedes decir que no a eso que genuinamente tienes el derecho, entonces tú no eres libre. Y eso es la verdadera libertad que nosotros tenemos. Nos pasa con el pecado. Si tú no le puedes decir que no al pecado, tú no has sido libre. Pero Jesús dice que Él nos ha liberado del pecado. Tenemos libertad. Por eso el Señor decía, el que hace el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, los apóstoles enseñaron a la iglesia y por ende a nosotros que en Cristo somos libres. Y esa libertad incluye que nos abstenemos en ciertas situaciones y contextos, no porque sea un pecado, sino para servir libremente a otros creyentes por amor y para no ser un tropiezo a sus conciencias. Eso también es verdadera libertad, poder renunciar libremente a nuestra libertad por amor a otros, por amor al prójimo. La obra de Jesús nos ha hecho libres para poder servir a Dios y para poder servir a otros sin necesidad de hacerlo para ser aceptados por Dios o para ganar algo el favor de Dios o para ganar el favor de Dios. Nosotros actuamos con libertad porque hemos sido salvados por las obras de Cristo, no por nuestras obras. Por eso tenemos verdadera libertad. Y esto es importante porque muchas veces nuestra obediencia a lo que aprendemos del Señor, a lo que el Señor nos enseña, muchas veces no es una obediencia basada en la libertad que tenemos en Cristo, sino buscando el favor de Dios. Si tú estás obedeciendo para recibir algo, para beneficiarte en algo, entonces tú no lo estás haciendo con libertad, sino que lo haces para ti mismo, para obtener un beneficio. Tú no lo estás haciendo libremente. ¿Cuáles son las obras que nosotros más aplaudimos de la gente o que más valoramos de alguien?
Yo a veces en conversaciones digo, me impresiona porque esta persona no tiene que estar ahí, no tiene que hacer eso y lo está haciendo. Lo está haciendo con libertad, lo está haciendo porque quiere, lo está haciendo por amor, lo está haciendo sin siquiera esperar algo a cambio. Eso es actuar con libertad y esa es la libertad que nos ha dado el Señor. Libertad para obedecer. Bajo la ley de Cristo es la única manera que nosotros podamos vivir en libertad. Porque el Señor, primero que nos ha puesto la ley de Cristo en el corazón, nos ha dado el Espíritu Santo para obedecer esa ley, sabiendo que nada de lo que hagamos suma o resta a nuestra salvación. Eso es libertad verdadera. Eso es libertad verdadera. Nosotros no tenemos que pensar en el año, he cometido por día 2 pecados, son 700 algo pecados, 800 y pico, más o menos. Eso equivale a un toro. Tengo que ver un toro. No. Una obra y un sacrificio único, una vez y para siempre. Mi pecado fue pagado en la cruz. Mi obediencia ahora está basada en esa verdad. Y obedezco libremente. Eso es maravilloso. Si tuviéramos, si así no fuera el nuevo pacto, fuera un pesar. Esto era lo que vivía el pueblo judío, lo estamos viendo en Romanos. Ninguno podía cumplir la ley. Y su obediencia estaba sujeta a lo que iban a obtener por la obediencia. Nosotros no tenemos eso, hemos sido libres de verdad. El Evangelio, la obra de Jesús, la ley de Cristo es la ley de la libertad. Mira lo que dice Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Ok. Entonces ya vemos hacia dónde va el asunto. Somos libres, pero no es una libertad para darle rienda suelta a la carne, sino ¿para qué? Para servirse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman los unos a los otros. Así que alguien puede pensar, he sido salvado, ¿qué tengo que hacer? Dime la lista de cosas. Dime la lista de cosas. Y ese es el pensamiento que muchos tienen de la fe cristiana. No, yo no me hago cristiano porque tengo que dejar de hacer. Ven la fe en Cristo como que ahora que sigue. Ahora sigue una lista de reglas y de elementos que yo tengo que ir cumpliendo. Una lista de chequeo para asegurar que estoy en la fe. Ese es un lado, ¿no? Y muchos dicen, no, yo tengo que hacer esto para que Dios me bendiga. Yo tengo que hacer esto para que el Señor me conserve mi salvación. Yo tengo que hacer. Y esa es la línea del legalismo. Pero esta otra línea, ya lo habíamos hablado, la línea del libertinaje. Yo he sido salvado, mis obras no suman ni restan, entonces yo vivo como yo quiera. Entonces eso le llamamos libertinaje. Vivo sin ley. Caminar como creyentes, explorando la libertad que tenemos sin entender el Evangelio, nos va a llevar a vivir una vida que se va a mover entre la religiosidad legalista y la mundanalidad. Si yo no comprendo el Evangelio, yo voy a estarme moviendo de un lado o del otro. Sin el Evangelio podemos caer en el legalismo o en una vida sin ley. Solo el fundamento del Evangelio nos permite apreciar y proteger realmente la libertad cristiana. La libertad que tenemos en Cristo, pero al mismo tiempo morir a esa libertad en momentos donde sea adecuado y necesario hacerlo. Solo el Evangelio nos permite ver y entender bíblicamente que van a haber asuntos en los que podemos tener convicciones firmes y diferentes, inclusive entre hermanos, y podemos tener diferencias, cada uno tiene sus convicciones y pueden ser diferentes los unos con los otros, y sin embargo, cada uno puede estar siendo fiel a la palabra de Dios y glorificar a Dios.
tener ese conocimiento nos va a permitir disfrutar nuestra libertad sin imponer nuestras convicciones de conciencia y regocijarnos con otros que disfrutan su libertad cristiana también. Eso solo es posible si nosotros entendemos el Evangelio. Si nosotros encasillamos el Evangelio en una sola y única manera de hacer las cosas, vamos a tener problemas con todo aquel que no lo hace como nosotros. Ahora bien, eso no significa que cada quien pueda interpretar su libertad o vivir su libertad de la manera que mejor entiende. Tenemos una ley, la ley de Cristo, y tenemos suficiente en el Nuevo Testamento para saber cómo debemos vivir en los asuntos pequeños y grandes de la vida. No es un asunto subjetivo, que esto quede claro. Ah, no, porque como mi hermano lo piensa así, tiene razón porque él es libre. Espera, ¿qué dice la ley de Cristo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué ha enseñado el Señor? Ah, pero está bien, yo no le digo nada porque está bien que seamos diferentes. Pero si la manera en cómo lo está haciendo él no trae gloria al Evangelio, sino que simplemente como él es libre, eso es excusa para hacerlo de esa manera y ya, y yo no le puedo decir nada porque él es libre, eso tampoco es lo que es lo correcto. Fíjense que hubo un momento, Pedro escribió en Hechos 15 esto que leímos. Pueden comer, absténganse de esto y esto y esto. Pero hubo un momento en que Pedro, cuando se juntaba con los gentiles, comía de todo. Pero cuando los visitaban los judíos, entonces ya no quería andar tanto con los gentiles y ya dejaba de comer lo que los judíos no comían. ¿Y qué le dice Pablo? Me tocó reprenderlo porque su conducta no era digna del Evangelio. O sea que si hay una ley, el Evangelio, la enseñanza de Jesús, la vida de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, no es que podemos vivir como quiera porque somos libres. Hay una ley y hemos sido liberados para poder vivir conforme a esa ley, para traer gloria al nombre del Señor y gloria al Evangelio. En Romanos 14, Pablo habla de esto. Mira lo que él dice. Uno juzga un día que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Está hablando a la iglesia de Roma. Habían diferencias entre ellos. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Dice Pablo. No vamos a pelear por esto. Algunos dicen, hey, hay que guardar este día. El otro dice, no, para mí todos los días son iguales. Probablemente se estaba refiriendo al día de reposo. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Tenemos libertad? Amén. ¿Podemos hacer lo que quiera? No, amén. Nuestra libertad debe estar sometida al señorío de Cristo. ¿Para quién vivimos? Para el Señor. ¿Eres libre? Sí. ¿Tienes una lista de reglas como el antiguo pacto? No. ¿Eso quiere decir que puedes hacer lo que quieras con tu vida? No. ¿Tienes libertad? Sí, para poder servir a Dios y servir a otros. Vivir bajo la ley de Cristo. Para eso eres libre, para eso el Señor te ha liberado. Para que puedas ahora vivir según Él, para Él, por Él. Por eso Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Tú no puedes vivir determinando cómo vivir pensando solo en ti, porque eres libre en Cristo. No has entendido la libertad. No has entendido lo que el Señor hizo por ti. Dice, si vive, no vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Somos libres para amar y servir a Dios y para amar y servir a otros. Tener libertad no nos hace que vivamos sin ley, y esto nos reta a cada uno de nosotros a crecer en nuestras convicciones sobre cómo vivir nuestra libertad cristiana
de una manera digna del Evangelio y que traiga gloria al nombre de aquel que nos dio esa libertad. De eso se va a tratar esta serie, pero necesitamos ir al fundamento de donde está nuestra libertad y para qué tenemos esa libertad. Porque si el Hijo nos hace libres, entonces seremos verdaderamente libres.